Consulta económica con Israel Abreu por el Rumbo de la Tarde. Saludar a toda la amable audiencia que nos escucha a través de la 98.5 Rumba FM y a través de todas las redes sociales de RCC Media y de Rumba también. Tengo una pregunta. ¿Qué te hace pensar que la audiencia es amable? Porque puede haber mucha gente que no sintoniza para decir. Pues yo le voy a dar respuesta a eso, pero el solo hecho de que la gente, el dominicano, el extranjero, cualquier latinoamericano que nos escuche a través de las ondas hercianas, pues definitivamente que nos da la oportunidad de entrar a sus vidas, ya sea por el radio, de su vehículo, de su casa, por las redes sociales en el momento oportuno, bueno, pues hay que agradecérselo. No obstante, en alguna medida, queremos no solamente enterarlo, sino también educarlo en materia financiera. Miren cómo Mantequilla antes de los 3 meses se derritió. El hecho es, y lamentablemente ese tipo de ejercicio hay que hacerlo, ahí entro en contradicción con algunos comunicadores que salieron a criticar que le dimos mucha publicidad. Lamentablemente había que dársela, puesto que si no lo hacíamos, alimentábamos la ignorancia con el hecho de no hacerlo. ¿Y qué le pasó a Mantequilla? Mantequilla, bueno, pues lamentablemente se ha ido desgastando con el pasar de los días. Parece que se le ha vuelto irresistible la bola de nieve que él mismo creó al respecto de ese esquema Ponzi que termina siendo ser un esquema al mismo tiempo piramidal. Miren, en el día de hoy voy a hablar de un aspecto financiero sumamente importante en relación a la tasa de política monetaria. ¿Volvió a subir? Va a subir. ¿Por qué va a subir? Es la pregunta que debemos hacernos, ¿verdad? En un análisis financiero de escritorio, sin mayores análisis, lamentablemente todavía República Dominicana tiene una tasa de inflación de 8.63%. Y la tasa de política monetaria está en 8.25%, recién subida hace una semana. Eso significa, vuelvo y le digo, que un análisis de escritorio, cualquier ciudadano que vaya a hacer una inversión de carácter financiero, ¿verdad? Lamentablemente, si esa tasa de política monetaria o de intermediación financiera en ocasión de que lo coloque en el mercado privado, ¿no? Y no consigue mínimamente ese 8.63%, pues va a perder dinero, no le va a hacer ningún sentido. Entonces, en ese orden, y puesto a que lamentablemente República Dominicana solamente tiene esa herramienta para controlar o por lo menos mantener una inflación por debajo de 2 dígitos, pues debemos esperar que en lo que queda de año, estamos hablando del cierre de octubre, noviembre y diciembre, pues la tasa de política monetaria no solamente se mantenga, sino que quizás aumente alcanzando el 9.25% al cierre de este año. La tasa de interés pasiva, ¿en qué está? La tasa de interés pasiva en República Dominicana, en el mejor de los escenarios, estamos hablando de papeles comerciales emitidos por empresas autorizadas, sociedades anónimas, como cualquiera, a través de una bolsa de valores, bueno, te ofrecen hasta un 11% en pesos. Y algunos fideicomisos y cooperativas hasta un 12%. Esos son los dos mejores escenarios. Ahora, los bancos comerciales en ningún escenario te van a ofrecer más de un 9%. En el mejor de los escenarios 9%, sino por debajo de la tasa de política monetaria, lamentablemente. ¿Y cuál es tu predicción con relación a la tasa de política? No, lamentablemente va a mantener su escala hacia la alza. Vuelvo y le repito, por 2 razones. Oigan, la economía dominicana es tan resiliente, ¿verdad? A pesar de que la inflación todavía está por encima del crecimiento en casi 3 puntos, no le ha sido posible contener el crecimiento económico. Entonces, el crecimiento dominicano no es neto. Claro que no es neto. El que publica el Banco Central es simplemente nominal. Exactamente. Entonces, el crecimiento neto de la economía, descontándole la inflación, como bien Miguel establece, bueno, pues todavía no alcanza el 8.63%. Tenemos alrededor de 3 puntos porcentuales por debajo de lo que es la inflación. Así que es bueno que la gente esté claro. Ser prudente al respecto de las inversiones, esperar que lamentablemente, como una política del Estado, se va a mantener esa política restrictiva, que las tasas de política monetaria van a seguir subiendo
y que lamentablemente el año 2023 va a ser un año sumamente difícil. No obstante, el análisis del presupuesto que voy a hacer, puesto que lamentablemente, producto de la ignorancia de nosotros, los dominicanos, todavía, ¿verdad? Este presupuesto que fue depositado el 16 de septiembre por el actual gobierno dominicano. Es que el límite es octubre, primero de octubre. Muy pocos ciudadanos se han dado a la tarea de analizar este presupuesto, y un presupuesto que lamentablemente sigue siendo deficitario. No obstante, ¿verdad? La calidad y la responsabilidad del gasto y la responsabilidad fiscal que tiene el gobierno de hacer un uso eficiente de lo mismo. Entonces, ya entrando en materia, Valentín, que me gustaría que presten atención. Miren, lo que a mí más me llama la atención son dos puntos. El primero es la inversión de capital o el gasto de capital para el año 2023. El gobierno va a tener un presupuesto total de 1.479.000 millones de pesos. Ese dato ya lo habíamos ¿Cuándo dado. fue la primera vez que pasamos del billón? Del billón, no, en el año 2020 pasamos del En el billón. 2020. Así es, incluyendo las recaudaciones y los intereses. O sea que el único presidente de la historia que ha manejado el billón de pesos dominicanos ha sido el actual. El actual y Danilo, claro que sí. Ah, bueno, entonces fue en el 2020, ¿cuándo? ¿A principios? No, lo que pasa es que ese presupuesto lo hizo Danilo. Lo hizo Danilo. Sí, claro, porque el presupuesto de lo que pasa es que Danilo lo manejó los primeros 8 meses. Así es. Entonces, en ese orden... Entonces, ¿no manejó el billón? No, pero... Pero fue quien lo aprobó. No, pero lo manejó, porque la proyección era esa. Así es. Sí, pero óigame, si tenemos un presupuesto para 12 meses de 1 billón y lo dividimos por meses, Danilo manejó el 80% del presupuesto. Valentín tiene relativa razón. No, lo que pasa es que como se distribuye proporcionalmente por mes, eso de hecho yo estoy manejando un presupuesto de esa cantidad total. Sí. Aunque las restricciones constitucionales, porque él terminaba en agosto, no lo permitieron. Así sí, es. Pero es lo mismo, excúseme. Está bien, ok, pero eso es una discusión que no tiene sentido. Es que si yo, tiene sentido, porque al final entonces podemos asumir que lo que yo afirmé es cierto. El único presidente que ha manejado un presupuesto por encima del billón es el actual, porque aquel manejó el 80% de 1 billón, que serían ¿cuánto? 800 millones. Así es, estoy de acuerdo con Eso es lo que quiero decir. Bueno, sí está bien, pero... He dicho, gracias. Proporcionalmente manejó ese porcentaje. Ahora bien, yo me quiero referir a este presupuesto que ya en alguna medida habíamos analizado, quizás no tan detallado como lo vamos a hacer ahora. ¿Verdad? El gobierno va a manejar 1.479.000 millones de pesos, de los cuales, oigan bien, solamente se va a invertir en gastos, en obras de capital, ¿verdad? 165.917 millones. El equivalente... ¿Qué? No. 165.917 millones de 1.479.000. Menos del 17%. No, menos del 1. Menos del 1. El 11.21%, exactamente. Menos del 17%. Dije. Mucho menos del 17%. Wow. El hecho es que, miren, si bien es cierto... Lo normal es un 25 o un 30%. No, lo normal es un 13, un 15. No, pero cuando tú quieres impulsar, lo que debería ser. Lo que debería ser. Y lo que debería ser en todas circunstancias. Porque como dice don Miguel, si bien es cierto que el gasto público, ¿verdad? No solamente desde el punto de vista del gasto corriente, sino también del gasto de inversión, es importante, no menos cierto es, ¿verdad?, que se deben cumplir con algunos principios básicos de economía y finanzas al respecto de que dicho gasto tenga un retorno. Con una inversión del total de los dineros que va a manejar el Estado dominicano, el gobierno del PRM en ocasión del año 2023, de un 11.21%, no hay forma humana posible de que se alcance el desarrollo. Aunque un 11.21% de ese presupuesto es mucho más que un 17% del presupuesto anterior. Bueno, ahora la pregunta... No, el presupuesto anterior no fue de un 17 tampoco. Supongamos, yo dije es menos, es menos. Ahora, la pregunta por hacerles es la siguiente. ¿Cuándo nosotros hemos tenido la mayor inversión porcentual, términos porcentuales, con miras al presupuesto de la nación, para este tipo de gastos? Hasta el año 2000. Y la mejor distribución desde el punto de vista fiscal que en República Dominicana se hicieron, ¿verdad?,
al margen de las diferencias que pueda tener, debo decirlo, se hicieron durante los últimos 10 años del doctor Joaquín Balaguer. Esa Así es la verdad. Balaguer tenía como costumbre o como práctica que él subestimaba los ingresos. Así es. Y al subestimar los ingresos siempre había un excedente. Y la Constitución le permitía usar el 75% de los excedentes discrecionalmente. Así es. ¿Entiendes? Y por eso siempre tenía mucho dinero suficiente para hacer obras. Pero además yo tengo dos preguntas relacionadas con tu tema. Somos reformistas. Oye, yo tengo dos preguntas relacionadas con el tema que tú estás tratando. ¿Cuál es la proyección entonces del déficit fiscal para el año próximo y la de este año? Y segundo, ¿cuánto será la obligación o el monto del servicio de la deuda? Ok, muy buena pregunta. La primera, República Dominicana va a tomar prestado para completar ese presupuesto 363.257 millones de pesos. Oiga bien, don Miguel, vamos a tomar prestado la suma de 363.257 millones de pesos. Ahora, al respecto de esa pregunta, ¿cuánto vamos a pagar nada más de intereses? Sí, el servicio de la deuda. Pues lo que pasa es que tenemos amortizaciones y sí, tenemos claro, intereses. el servicio de la deuda incluye el pago de capital y el pago de los intereses. ¿Verdad? Nosotros vamos a pagar 157 mil millones de pesos solamente por concepto de intereses, para que la gente tenga una idea de lo que nos va a costar, ¿verdad? Porque ese dinero al final lo vamos a terminar pagando de los impuestos que nos cobran cada vez que hacemos una transacción bancaria, cada vez que echamos combustible, cada vez que pagamos selectivo al consumo, ITEVI, y lo que pagamos impuestos sobre la renta a final de cada año. Solamente los ingresos corrientes, aquí en sentido general, voy a incluir lo que tiene que ver con lo que genera la Tesorería Nacional y también las donaciones que recibimos de diferentes fuentes. Vamos a recaudar 1.115.000 millones de pesos. Ahora, los ingresos corrientes por concepto de recaudaciones van a ser alrededor de 1.040.000 millones de pesos. Entonces, en gasto corriente, en el pago de nómina y de otros, como dice un amigo mío, otros utensilios del gobierno, ¿cuánto se irá de ese presupuesto? Nosotros vamos a gastar 1.247.000 millones de pesos. Y en proporción al total del presupuesto. Imagínense usted, estamos hablando que eso es, ¿verdad? Exactamente, un 88% del total del 1.479.000 millones de pesos que vamos a recaudar. Entonces, la reflexión es la siguiente, don Miguel. Si bien es cierto que el gasto público es importante para la economía, no menos importante es la responsabilidad fiscal y la calidad del gasto. Nosotros podemos gastar esa misma cantidad de dinero, seguir teniendo un presupuesto deficitario, ¿verdad? Y hacer inversiones que, ¿verdad? Que tengan retorno. Que tengan retorno y que además muevan la economía. Porque ese es el tema. Aquí estamos gastando una cantidad de dinero que no va a generar empleo y que no va a generar retorno. Y lamentablemente, agregarle a esto, que este déficit, el cual estamos asumiendo, no se sabe si va a ser para real y efectivamente pagar nóminas o para pagar, como dije en programas anteriores. ¿Y ha habido programas anteriores? O para pagar botellas. Oye, ¿Cuál es el monto de la deuda realmente? ¿Y qué porcentaje de esa deuda se tiene con el Club de París? No, el dato específico con el Club de París. Bueno, pero un porcentaje de la deuda. Le puedo dar el dato más adelante, porque ahora mismo, para que usted tenga una idea, Francia es uno de nuestros principales acreedores. Claro. Así como usted cita. Ahora, hay que ver si viene directamente del Club de París o de otros inversionistas desde el punto de vista privado y eso. Pero real y efectivamente sigue siendo Francia. Ni siquiera Estados Unidos. Y si le demos a Francia ahorita y se especula, ¿no? Que quieren unir la isla, que Francia. Sí, Francia es nuestro acreedor, nos va a quitar la mitad de la provincia del sur. Ya lo sabe. Fácilmente se empieza a especular. Aquí se especula mucho.
Todo. Aquí el dominicano vive... A propósito de la especulación, la influencia de la especulación en la economía es tan importante. Claro que sí. Y sobre todo en ocasión de la situación que vive República Dominicana. Miren, un dato importante también está relacionado con las recaudaciones y los informes de recaudaciones por parte del gobierno, y en este caso de la Dirección General de Impuestos Internos. Y de manera específica me voy a referir a las recaudaciones del mes de agosto del año 2022, en donde el gobierno tuvo un aumento en relación al mismo periodo de alrededor de 582 millones de pesos, lo que representa un 1.2% del total de los recaudados. Es decir, que el gobierno recaudó solamente en ese mes, a través de la Dirección General de Impuestos Internos, 49.882%. Ahora, don Miguel, dos cosas. La primera, la inflación acumulada, que es de 8.63%, no fue alcanzada por esas recaudaciones, lo que lamentablemente se contradice con lo que nos están vendiendo del aumento de las recaudaciones, número uno. Y número dos, ¿verdad? El crecimiento económico, que fue, según el indicador mensual de actividad económica, de 5.4%. Ahora, en ninguno de los dos casos se cumplió con esa premisa. Yo quiero que tú me hagas un análisis sobre esto. En el caso hipotético, por ejemplo, de que el gasto de capital, es decir, la inversión del dinero público en obras de infraestructura y todo ese tipo de cosas, no impacte el crecimiento económico y no haya mayor actividad económica en sentido general en el país, se caen las estimaciones de recaudación. Lógicamente. Y sobre todo en estos casos en donde, si bien es cierto que se necesitan subsidios, que se necesitan ayuda pública, no menos cierto es que, vuelvo y repito, cuando el gobierno contrata una obra, esa obra agrega valor, esa obra genera empleo, esa obra paga impuestos sobre la renta. Claro. No es lo mismo que, lamentablemente así decirlo, aunque eso se convierte en un consumo, ¿verdad? Una ayuda social, que están bien en la situación en que tenemos República Dominicana, pero esa ayuda no va más allá de ese consumo inmediato que se genera y de los impuestos que por esa vía se puede generar. No obstante, las inversiones de capital se mantienen generando riqueza y desarrollo durante toda su vida útil. Yo te hice una pregunta que no creo, bueno, me gustaría que si la respondiste, que la responda de nuevo, porque yo creo que no mezclaste muchas cosas por preguntas que hicimos nosotros sin darte tiempo a que pudieras responderla adecuadamente. Es decir, ¿cuál es la proyección real para final de este año? ¿Se cumplirán las metas que se ha trazado el gobierno, sí o no, en materia económica? La verdad es que la única variable que lleva un ritmo relativamente nominal es el crecimiento económico. Ese acorde con las predicciones del gobierno. Así es, que fueron entre 4 y 5.5%. Ahora, vuelvo y le digo... Pero el Banco Mundial bajó... Pero nominal. Pero el Banco Mundial bajó el pronóstico. Pero vuelvo y le digo, sigue siendo nominal. No obstante, ¿verdad? Reconocer la apreciación de la moneda, que también ha sido utilizada en alguna medida contra la inflación. No lo suficiente, pero se ha hecho. Claro, cuidando lo que significa el sector turismo, la inversión extranjera, la zona franca y las exportaciones. Pero vuelvo y le digo, don Miguel, la única variable, ¿verdad?, que se va a cumplir respecto de las expectativas económicas trazadas en el presupuesto anterior es la del crecimiento económico. La inflación está fuera de control, ¿verdad? La deuda pública está fuera de control. Y en el caso de Fiona también, yo sigo esperando una reformulación de este presupuesto, en virtud de que las principales provincias que fueron afectadas, se les redujo el presupuesto a las 4 principales en alrededor de 1.000 millones de pesos. Eso no tiene explicación alguna. Entonces, lamentablemente... que se había convenido con antelación, pero no tiene lógica. No tiene lógica. Y tiene que reformularse, claro, porque obviamente tú no puedes afectar a esa provincia, es revictimizar esa provincia. Ahora, dado los pronósticos un poco... Pero me hice entender, claro. Pero dado los pronósticos pesimistas que se están escuchando por doquier, ¿tú crees que está muy lejano el día en que se oiga a alguien gritar, sálvese quien pueda? En cualquier momento, profesor. Claro, pues, pero en algún momento de la economía dominicana, mire, debo hacer la salvedad, qué bueno que usted me refresca. Inglaterra está viviendo una situación de carácter financiero. Claro.
lo que de manera directa afecta a República Dominicana. Tuvieron que intervenir el Banco Central de las principales bolsas de valores del mundo se manejan desde Inglaterra. Digo, el Banco Central tuvo que intervenir la economía. Así es. La moneda de Reino Unido, ¿verdad? Se ha depreciado mucho, ya está por debajo del dólar, cosa que no se ve. ¿La libra esterlina? La libra no, esterlina. pero eso no relaje. Así es. Y era un instrumento de mercado. De mercado, todo el mundo lo compraba para tener su dinero seguro. Porque nunca bajaba. La libra esterlina claro. incluso llegó a estar muchos puntos por encima del dólar. Y por otro lado, entonces... Incluso por encima del euro. Y no menos importante es lo que representa Reino Unido desde el punto de vista turístico en una economía totalmente dependiente como la nuestra. Entonces se espera, oiga bien, don Miguel, que si la situación no cambia, pese a un paquetazo fiscal que introdujo el gobierno de Reino Unido, oigan bien, un paquetazo fiscal tendente a la reducción de los impuestos, con la finalidad de incentivar la economía. Oigan bien, República Dominicana va a haber reducido los turistas que recibe de Inglaterra en no menos de un 60%. Y del centro de Europa ni pensarlo, porque la guerra está presente ahí, de Todavía. todas maneras, física y mentalmente. Yo no sé de dónde están viniendo tantos turistas. Bueno, de Estados Unidos y Canadá. No, pero debemos visualizar, y yo creo que es el fin ulterior, ¿verdad?, de mi análisis económico. República Dominicana tiene que hacer las inversiones necesarias para no ser tan dependientes económicamente de todos esos sectores externos. Turismo, inversión, remesas, todas dependen de sectores terceros. Oíste, oye, el que sabe. Señores, muchas gracias por la oportunidad que nos brindaron de su atención, el placer de su atención. Gracias, Valentín. Vean, acá tú deberías traer aquí certificado de participación económica. Exactamente, porque es un curso. Sí. Mañana volveremos a estar aquí. Hasta aquí llega en el día de hoy este rumbo de la tarde. Gracias a ustedes por el placer de su atención.